Hola amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes nos estén escuchando porque este programa es grabado. Oigan, estamos acá otra vez en Padres Conciencia, estoy con Jessica Rosas. ¿Cómo estás, Jess? Hola Hugo, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en otra emisión más de Padres Conciencia. Y una emisión muy interesante. También. En el Facebook me salió el recuerdo de que el año pasado también hablamos de adultos mayores. Sí, hablamos de los abuelos, ¿te de nuestros acuerdas? abuelos. Y ahora quisimos también retomar el tema porque en la crianza intervienen en gran medida también nuestros abuelos o han intervenido los adultos mayores, los abuelos, las abuelas, y quisimos tratar un tema que nos parece importante mencionar e incluso desmitificar, como le decimos fuera del aire, ¿no? Claro que sí. Que es la depresión en adultos mayores. Así es. Para eso está con nosotros una gran amiga que también es invitada nuestra y ella es Lucía Isabel Cruz Valdés. Ella es médico psiquiatra, psicogeriatra, terapeuta familiar también y egresada del Instituto Crisol, donde yo soy egresado también, de terapia familiar. Ahí nos conocimos. Ahí nació nuestro amor. Encantada y enamoradísima de hablar de estas cosas de los abuelos, de mis abuelos. Muy bien. Primero quisiéramos empezar con datos estadísticos de esta parte de la depresión de los abuelos. ¿Nos puedes dar algunos datos para empezar? Sí, mira, en México hay varios estudios que hablan de la incidencia y de la prevalencia de la depresión en adultos mayores. Se dice que en general, o sea, en la población general puede alcanzar hasta 15% de todos los adultos mayores. Sin embargo, también hay una diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, es mucho más elevada la prevalencia en mujeres. Tiene que ver también con la edad y con la sobrevida, ¿no? Sabemos que las mujeres la esperanza de vida es mayor y la prevalencia de depresión aumenta conforme pasan los años. Por eso y por algunas otras características, pues ya específicas de la mujer, sí es más frecuente en mujeres. Okay. Hay algunas estadísticas donde hablan de la prevalencia por estados y se dice que en los estados del norte es más frecuente la depresión. Ahora, si tú me preguntas por qué, no sé, no se han investigado las causas. Si nosotros pensamos en esta parte de las causas de la depresión, yo podría pensar que son los estados donde hay más violencia, ¿no? Sabida, pero digo, siendo realistas, la violencia creo que está generalizada, ¿no? Pero sí es más frecuente en mujeres, es muy frecuente, aumenta también, y esto es importante que lo tengamos en mente, aumenta también cuando la persona tiene algún padecimiento físico, sobre todo si es crónico y sobre todo si este padecimiento genera dolor físico. Uh-huh. Antes de seguir en el tema del adulto mayor, platícanos un poco para las personas que nos están escuchando, que van a descargar el programa, ¿qué entendemos por depresión, por un lado? Y por otro lado, si es que la depresión que podemos padecer cualquiera de nosotros es igual o diferente a la depresión que pueden padecer o cursar los adultos mayores. ¿Qué entendemos por depresión? Hay que tomar en cuenta que creo que todo el mundo hemos escuchado con mucha frecuencia estoy depre, cuando uno se pone triste por alguna situación, ¿no? La depresión sí tiene que ver con la tristeza, pero no es una tristeza pasajera. Es una tristeza ya permanente y tiene que ver con los pensamientos, ¿no? Cuando uno trae en la cabeza rollos de no valgo nada, ya no tengo nada que esperar de la vida, como en la onda pesimista, claro, pero muy permanente, exactamente. Pero que además, la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo tienes razón, pero además que sí llega a causar un efecto importante sobre tu funcionamiento global, ¿no? Ya no rindes lo mismo que rendías normalmente, ¿no? Dejas de hacer cosas, si tienes un empleo, a lo mejor rindes menos en el empleo, si te dedicas a las actividades del hogar, vas dejando también de lado actividades básicas como el aseo personal. Exacto, la alimentación propia, el cuidado de la casa, todo lo que tenga que ver con las actividades cotidianas sí va mermando. Eso es la depresión, cuando esta tristeza afecta a un grado importante de nuestro funcionamiento. Así es. Pero en el caso de los adultos mayores resulta ser
que ya están en retiro, que están mucho más tiempo en la casa, en el hogar, en que en vida pública, que están en inactividad, exactamente, que no hay trabajos, hijos crecidos, nietos más o menos creciendo. Y con las enfermedades crónico-degenerativas que tú mencionas. ¿No? Exacto, entonces estaría yo suponiendo que sí es diferente la depresión que padecen ellos a la que puedo padecer yo o alguna de ustedes. Sí, claro, es diferente porque además tiene que ver con las consecuencias físicas, ¿no? Por ejemplo, un joven puede tener un episodio de depresión donde en el trabajo funciona menos, rinde menos, la falta de concentración es evidente, pone menos atención a las cosas, pero en un adulto mayor que regularmente está solo, por ejemplo, pareciera que se le olvidan más las cosas, pareciera que se aísla más. Y entonces, si pensamos en las redes de apoyo, cuando uno es joven y está en un trabajo y está activo, es más fácil que los compañeros de trabajo, los amigos, te jalen, te digan, oye, te veo mal, pero en un anciano no. Y esto va avanzando y es más frecuente que se complique que en un joven. Ok. He escuchado, me puse a leer artículos y he escuchado mucho esta frase en que la depresión es un estado normal en el adulto mayor. ¿Es cierto? Hay que desmitificar esta creencia. No, por supuesto que no, la depresión no es normal en ninguna etapa de la vida. Es más frecuente y quizá por eso es algo esperable, que no normal. Esperable, ¿a qué me refiero? Pues si yo estoy considerando que una persona tiene riesgo de padecer una depresión, debo de estar más atenta a los cambios que pueda tener, ¿no? ¿Por qué digo que tiene más riesgos? Porque el estar solo, el estar aislado, tener menos redes de apoyo social, es un riesgo para tener depresión. De hecho, en los jóvenes, cuando alguien pierde el empleo, regularmente se aísla en casa y eso es un riesgo, ¿no? Y en el adulto mayor, como decía Hugo, regularmente están más en casa, ¿no? Ya están retirados, tienen menos actividades. Entonces aumentan los riesgos. Sí es esperable, pero no es normal. Ahora bien, otro mito que va en relación a esto y es importante mencionarlo, también se piensa que es esperable que con la edad uno pierda en cierto grado la memoria, ¿no? Que se le olviden las cosas. Eso tampoco es normal. Eso también habla de un deterioro. Y en la depresión justamente encontramos esta parte que parece que se les olvidan las cosas. No se les olvidan, pero sí se confunde con estas situaciones de demencia, porque como pierden el interés, por ejemplo, en comer, llega un momento que parece que se les olvida comer, y sí se les olvida, pierden también el interés en su aseo personal, y entonces se van deteriorando. Todo lo que causa deterioro no es normal. Entonces la depresión no es normal, es esperable y por ello sí tengo que estar más atenta en el adulto mayor. Entonces, yo podría pensar, cuando hablamos de la depresión de una persona que está en etapas productivas, yo podría darme cuenta quizá más rápido que en un adulto mayor. Yo pensaba en la experiencia clínica que tengo o en los familiares que son adultos mayores, me pongo a pensar, ¿cómo podría yo darme cuenta de que tengo un adulto mayor, un anciano, una anciana deprimidas? Porque si no está en actividad y está en casa, uno podrá decir, pues es normal que esté así porque no tiene actividad, pero tú vienes y nos dices, nos aclaras que no es normal. Mi pregunta entonces es, ¿de qué otras maneras podemos darnos cuenta que tenemos una anciana o un anciano deprimidos en casa y que a lo mejor no convive con la familia y que cuando vamos a verles, ¿cómo podríamos darnos cuenta que están en depresión? Claro, lo primero es lo que ves. Y uno regularmente ve que las cosas que antes hacía las hace con mayor lentitud. Se va volviendo más lento. De hecho, en las conversaciones pareciera que no te ponen tanta atención o te contestan más lento o se quedan como ensimismados, ¿no? Y se mueven menos, hacen menos cosas. Eso te podría dar como un indicador de que algo está pasando. Pero si durante la conversación tú les preguntas cosas como ¿qué te parece la vida? Y si ellos te contestan algo así, como pues ya
ya no hay nada que esperar de la vida, yo ya soy un adulto, ya nada más espero la muerte, eso no es normal, ¿no? Regularmente uno tiene una motivación para vivir. Cuando ellos están motivados o caen en la desesperanza o se autoculpan con mucha frecuencia, estoy solo porque fui una mala persona o no me vienen a visitar porque no me quieren. Cuando nosotros identificamos este tipo de pensamientos que tienen que ver con la culpa, con cosas catastróficas, con la desesperanza. Postura de víctima también. Exacto. Es que es un poco menos frecuente, pero pudiera ser. Pudiera ser. O bien que se quejan como de muchas situaciones físicas que antes no se quejaban, ¿no? Les duele todo, no tienen ganas de nada. Sí comen, pero te dicen, esto ya no me sabe igual, ya no lo disfruto, no me pongo la ropa que tenía porque, híjoles, qué flojera, ¿no? Un poco como los niños, en el sentido de que lo que te manifiestan es que se aburren Sí. de las cosas. ¿Esos podríamos decir que son los síntomas? Es parte de los depresión. Es parte de los síntomas, los síntomas como tal tendría que ver con alteraciones del pensamiento, ¿no? Pero si me decía Hugo, ¿cómo me doy cuenta? Pues pregúntale, ¿cómo identifico? ¿no? Claro. Y lo más frecuente es preguntarle, pues, ¿qué está pensando? Y si piensa lo más terrible de la vida, seguramente por ahí tenemos alguna situación depresiva. Ahora, ¿qué hacer? Ya tenemos algunos indicadores de que tenemos una persona adulta mayor en depresión. ¿Y qué hacer? ¿Qué debe hacer la familia para evitar que el adulto mayor caiga en esta depresión? Lo primero es que tenemos que ver, si estamos hablando de una persona que tiene alguna enfermedad física, crónica o no crónica, pues tenemos que ver si está bien controlado de esa enfermedad, ¿no? La más frecuente, diabetes. ¿Por qué les digo eso? Porque resulta que si no hay un buen control de una enfermedad crónica, regularmente aumenta el riesgo de depresión. Si se deprimen, se descuidan más. Luego entonces se complican más de lo físico y esto se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Primero ver si tiene alguna situación física, si está bien controlada, controlar esa situación física y ver si a lo mejor la lentitud está, hablando ahorita específicamente de la diabetes, ¿no? Si está relacionada con los aumentos o las disminuciones de los niveles de azúcar. Y a lo mejor por eso no le dan ganas, se siente cansado, tiene dolores y yo ya estoy pensando que está deprimido. ¿No? Okay. Ahora bien, si nosotros controlando el padecimiento físico resulta que emocionalmente mejora, pues no iba por ahí el asunto. Pero si físicamente hay un control y continúa la persona... O está sano, ¿no? Porque puede ser que esté sano. Sí, no claro. Una enfermedad ya, si está sano, pues ya es como a lo mejor un poquito más fácil de identificarnos si claro. es algo emocional. Pero si tiene alguna situación física que actualmente pues son mínimas las personas que no tienen una enfermedad física subyacente, ¿no? Hay que atender primero esta parte física y después entonces sí empezar como con la parte de motivarlos, cambiar hábitos. Algo que sí les sirve mucho es integrarlos a una actividad social, ¿no? Estos grupos de la tercera edad son maravillosos porque cuando tú empiezas a tener actividades grupales, pues esto te hace que salgas, que te arregles. Si no comes, allá te invitan algo. Socializar y convivir con otras personas. Que el año pasado justo hablamos de eso, de estos grupos y dimos promociones de lo del INSEN, ¿te acuerdas? Hablamos de... Valdría la pena como retomarlo y publicarlo en la página de Facebook. Lo vamos a publicar en el canal en el Facebook y en el canal de YouTube, que por cierto en el Facebook estamos como Padres con _ciencia. En YouTube igual, en el canal de YouTube estamos como Padres con _ciencia. En el Twitter estamos como @concienciapaz. padres.conciencia@gmail.com es nuestro correo electrónico. Y estamos hablando con Lucía Isabel Cruz Valdés, médico psiquiatra, psicogeriatra, terapeuta familiar. ¿Qué onda con la familia? Porque yo me quedé clavado pensando, Lucy, frecuentemente los adultos mayores ya no viven con alguien, ¿no? A veces tienen cuidadores, hijos que viven con ellos, la nuera está con ellas o con ellos,
Pero cuando viven solos, porque hay muchos adultos mayores que todavía pueden tener un grado de funcionamiento propio, solos y solas, y que pueden caer en depresión. Hay otros adultos que viven ya más en familia, pero ¿qué recomendaciones podríamos darle a los familiares de personas adultas mayores en depresión? La recomendación es primero entender que la depresión no es algo voluntario. Es decir, no quiere decir que el anciano esté triste porque quiere o no hace las cosas porque no las quiere hacer, ¿no? Aunque lo que vemos nosotros es algo subjetivo, o sea, uno no puede tocar una depresión. La realidad es que físicamente sí hay alteraciones a nivel bioquímico que no le permiten a la persona funcionar como quisiera, porque hasta ahorita no he conocido a nadie que le guste estar deprimido. Claro, ¿no? Entonces, primero entender que no es algo de voluntad. Después que sí es bien importante no caer como en las exigencias de ándale, levántate, báñate, come, que a veces resulta contraproducente, ¿no? Parece que yo le estoy exigiendo algo y si el abuelito se siente incapaz. Sí, que algo que no puede controlar, no está en él. Exacto. Y si tú se lo exiges de tal modo que él, a lo mejor tú con la buena intención quieres que se bañe, sí, que motivarlo, coma, pero si no es la forma adecuada. Si no puede, pues se va a sentir peor. Y que frecuentemente se hace eso en la depresión. Las personas que están alrededor o que estamos alrededor, échale ganas, deberías salir. No llores. Búscate trabajo, búscate una nueva relación, sal a caminar. Las personas deprimidas, yo no veo adultos mayores en terapia, pero las personas deprimidas de pronto dicen, es que estoy deprimido como si fuera un acto voluntario, claro. No puedo salir de ello, me dicen lo que tengo que hacer, tampoco lo hago, entonces debo estar bastante mal. O sea, se incrementa una mirada, la visión del problema se aumenta un montón, con la buena intención de echarle ganas, de motivarles, termina por ser efecto contrario, ¿no? Así es, porque más bien lo viven como una presión. Okay. Entonces, sí, no se sienten entendidos, no hay como esta empatía de qué estás sintiendo en este momento y ponerte un poco en su lugar y contenerlo en ese sentido. Claro. Entonces, pues entenderlo, ¿no? Entender que no es algo voluntario, tener paciencia, motivarlos a realizar cosas, sobre todo que tengan que ver con la socialización. Yo hablo mucho de la socialización porque es básico, ¿no? Yo siempre les digo a las personas que van conmigo y se atienden, uno de sus grandes temores es cuando están solos, ¿no? Hablando cuando están solos. Si me pasa algo en mi casa y nadie se da cuenta, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Quién les va a avisar a mis hijos? Si me van a enterrar, si no sé qué. Viene todo este pensamiento catastrófico sobre la muerte, ¿no? Y entonces el decirles, bueno, ¿y por qué no vas a estos grupos de la tercera edad? Y el día que faltes, alguien se va a dar cuenta y entonces va a ir a tu casa y va a preguntar, oye, ¿qué pasó con fulanito, no? Y, bueno, eso los motiva. Dicen, a lo mejor no tengo muchas ganas de ir, me siento cansado, me cuesta trabajo, llego tarde. Pero el tener esta motivación de alguien va a saber si me pasa algo, van. Y claro. Entonces cambiamos el círculo vicioso a algo virtuoso, ¿no? Van y entonces ya les interesan las actividades y salen más, ¿no? Esto es súper importante. ¿Cuál es el momento indicado para que los familiares acudan con un especialista? El momento indicado es cuando lo identifico, o sea, cuando yo identifico que mi familiar ya tiene una tristeza de días, de semanas, que le está afectando a su funcionamiento global o a la situación física. Hay quien, en los adultos mayores es bien delicado esta parte de estar deprimido porque si no comen y no se hidratan, se complican físicamente, muy fácil, ¿no? Claro. Como si fueran bebés, se deshidratan y los tienes que hospitalizar. Entonces, en el momento en que tú identifiques que esto parece más bien una depresión porque por más él échale ganas o por más que lo visito, por más que lo invito, no accede, parece que no tiene voluntad, parece que no disfruta las cosas, que está enojado todo el tiempo, que se aísla, ese es el momento. O sea, en el momento que lo identificas, lo tienes que atender. ¿Por qué? Porque independientemente del grado de depresión que tenga, así sea leve o sea grave, de todos modos es importante porque esto está afectando al individuo. Entonces, en cualquier momento es bueno.
¿Y qué onda con la medicación? Porque ahí sí yo me he topado, también tú en la atención a los niños, que de pronto tenemos niños o adultos deprimidos y que cuando se sugiere la medicación del antidepresivo de pronto dicen, ay no, porque me voy a hacer adicto. Hay resistencia, ¿no? Tanto de los familiares como del mismo adulto mayor. Claro. ¿Y cómo le hacemos, Lucy? Porque, ¿cómo se maneja esa parte? ¿Cómo se maneja? Lo mismo, hay que ubicarnos totalmente en que la depresión es como cualquier otra enfermedad, ¿no? Yo siempre les digo a las personas, es que imagínate que te estoy diciendo que tienes hipertensión y que necesito darte un antihipertensivo. Casi nadie dice que no, casi nadie piensa me voy a hacer adicto, ¿no? Y la realidad es que la mayoría de las veces te lo tienen que tomar de por vida el antihipertensivo. Sí, o como la diabetes también. Claro, y no lo ven como una adicción. Y entonces se los explico así. ¿Verdad que no es una adicción? Pues la depresión tampoco es una adicción. ¿Cómo desmitificar esta parte? Porque muchas veces es por los efectos secundarios que también viven con estos medicamentos. También hay que considerar que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Eso es cierto, ¿eh? Todos, absolutamente todos. Afortunadamente del área psiquiátrica los medicamentos más nobles son los antidepresivos. No son adictivos, los efectos secundarios son mínimos. Cuando uno los lleva con el especialista, porque a veces también caemos en llevarlos con el médico general, y el médico general receta como a cualquier otro. Y bien dijo Hugo, es diferente, ¿no? Un adulto mayor, tanto la depresión como el tratamiento son diferentes. ¿Con qué especialista? Justo a eso vamos. ¿Con qué especialistas deben acudir? Con el psiquiatra siempre debe ser con un especialista que tenga que ver con la psiquiatría. Y si es un psicogeriatra, mucho mejor, ¿no? Porque si es un poquito más delicado y estarle observando los efectos del medicamento, hay ciertos medicamentos que no son recomendables utilizar en los adultos mayores porque a veces empeoran la situación, ¿no? Y también tiene que ver con la enfermedad, pienso, crónico-degenerativa o lo que ellos tengan para recetar el medicamento, ¿o eso no interviene? Que puedan afectar algo el medicamento que estén tomando para alguna enfermedad con el antidepresivo. Que pudiera interactuar como para que no haga efecto, por ejemplo, yo te decía en la hipertensión, en la diabetes. Por ejemplo. No, las interacciones que hacen con otros medicamentos son mínimas y sí hay algunas específicas, sobre todo que tienen que ver con el corazón, pero pues ya lo manejamos como con más delicadeza, ¿no? Pero en general les va mucho mejor. Por ejemplo, si alguien diabético o hipertenso está deprimido, le tratas la depresión farmacológicamente y, no, hombre, su hipertensión, su diabetes mejoran de verdad muy favorablemente, ¿eh? ¿Cómo concientizar? Muchas veces esta parte del medicamento, me ha tocado no con adultos mayores, pero con niños, que luego ven algún efecto secundario y retiran el medicamento cuando no es el tiempo establecido o lo mínimo que deben de usar el medicamento recomendado por el psiquiatra, por ejemplo. Si hay algún efecto secundario, finalmente sí, efecto secundario importante, ¿no? Sí hay que quitarlo, pero lo mismo, el especialista es quien tiene que retirarlo. Hay una situación bien importante. Yo entiendo que a veces como hijos somos como muy aprensivos, ¿no? Oye, es que estoy viendo que a mi papá le duele la cabeza desde que le dio el medicamento. Entonces ya uno habla con la persona que está tomando el medicamento, qué tanto le duele, en qué ocasiones, y a lo mejor no tiene que ver con el medicamento, ¿eh? Okay, y si sí tiene que ver con el medicamento, entonces yo le explico, el responsable soy yo, de írselo retirando, de írselo disminuyendo, de írselo ajustando, y regularmente no es necesario suspender medicamentos. Es rarísimo y de verdad, tanto a nivel privado como a nivel institucional, yo he visto muy, muy, muy pocas personas que tienen efectos secundarios a los antidepresivos como tan relevantes para pensar en suspenderlos. Son rarísimos, ¿eh? Eres psiquiatra, Lucy, eres tu psiquiatra, psicogeriatra, pero también eres terapeuta familiar. Sí. En la consulta de terapia familiar, ¿qué has observado de estas familias mexicanas que tienen adultos mayores? Bueno, ¿llegan a terapia familiar por dicha circunstancia o solamente llegan a terapia médico-psiquiátrica?
llegan a terapia familiar. Bueno, la verdad es que yo soy afortunada porque además, debo mencionarlo, también soy psiquiatra de niños. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces a quien me llevan es al niño y me lo lleva el abuelo, ¿no? Y entonces el abuelo está súper preocupado y está ansioso y finalmente termina deprimiéndose porque se siente incapaz de poder ayudar al nieto y consecuentemente al hijo, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Se me olvida todo, el niño me pide cosas y no puedo atenderlo, me canso, ¿no? Cuando a quien llevan es al niño. O sea que no llevan al adulto mayor a terapia. No. Porque esa era mi pregunta, ¿no? No lo conciben como problemático, perdón que te interrumpa, no lo están considerando como problemático, como digno de llevarse a terapia porque mi papá está deprimido, mi mamá está deprimida, ¿no? Claro, porque no se dan cuenta. Ok. Eso es lo que vuelvo otra vez, el estado normal. Exactamente. ¿No? El estado normal es pues, que esté deprimido, ¿no? No es un problema, no es un foco de atención. Así es. En tanto que los niños son tu puerta de entrada, entonces. Sí, por eso te decía yo me siento afortunada. Y bueno, en esta parte de lo familiar, sí, al traer a la familia ya uno les hace ver que también es importante la atención del abuelo. Y que finalmente, pues estando mejor el abuelo, puede estar mucho mejor cuidado del niño. Pero ojo, porque otra de las cosas que he visto en terapia familiar también tiene que ver con los abuelos como cuidadores. Tú decías, ¿no? Ahorita hay mucho esta parte de muchísimo. Que los niños son cuidados. La crianza compartida. Exacto. Entonces, me ha llegado la otra parte, ¿no? Donde el abuelo dice, los abuelos, es que yo a esta edad ya esperaba salir con mi mujer de viaje, no sé qué, estoy jubilado y no puedo decirles que no. Y entonces ya teníamos el viaje planeado y me llaman por teléfono mis hijos y me dicen que los niños y que no sé qué, pues los tengo que cuidar, ¿no? Y entonces empiezan a caer como en esta parte, sobre todo los varones, las mujeres todavía son como más, digámoslo así, más aguantadoras, ¿no? Por eso también se deprimen diferentes hombres y mujeres, y en la etapa de adultos mayores lo mismo, hay mucha diferencia. Y entonces empiezan los varones ancianos a estar irritables, a estar como más a la defensiva, más aislados, a diferencia de las mujeres, ¿no? Que empiezan como a quejarse de problemas físicos, de cosas como esto de me siento incapaz para cuidar a los niños, ya no rindo igual, no soy una buena abuela, como en esta parte de la culpa. Claro. Y asociados a la cosa del género, ¿no? Los estereotipos otra vez. Como dijiste, más aguantadora, pues porque ya tienen todo toda una escuela, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Yo toda esa aguantadora, yo dije, ahorita le voy a protestar a Lucía Isabel. Exacto. Porque se les sigue cargando históricamente el cuidado a las mujeres, ¿no? Porque así te lo dicen. O sea, y literalmente te dicen, es que yo aguanto más, pero ya me canso. Y él no aguanta, se enoja. Y entonces le reclama al hijo. Sí, cierto, claro. Y entonces yo ya voy y le digo, oye, no, cálmate, vamos, mira, son los niños y qué bonitos, ¿no? Pero finalmente es algo que ya no les toca y eso lo hemos perdido de vista. Estaba yo pensando en estos asuntos de los estereotipos de género que decías, Jess, si es que acaso cuando los adultos dejan de trabajar en la etapa del retiro y las mujeres cuando dejan de ser tan cuidadoras, si se incrementa la probabilidad de la depresión, porque entonces uno ya no corresponde al rol de género y otro ya no hago nada, entrecomillado, ¿no? Claro, sí se aumentan, pero aumentan cuando no hay un plan de vida, ¿no? Que cada vez es como menos frecuente. A mí me había tocado, cuando yo recién inicié esta parte de la psiquiatría, no tiene mucho, ¿verdad? Tiene poquito. Pasaba que las personas no se querían jubilar. No, yo quiero seguir trabajando, a mí me gusta esto. Pero no sabían cómo a qué se iban a dedicar después de la jubilación. Y eso sí los ponía pues muy mal, porque como no tenían un plan de vida, ya se sentían encerrados en casa. ¿Qué hago? Me la paso. Ahora sí tengo problemas de pareja.
pues antes no, porque casi no la veías, ¿no? Exacto. Claro. Y sí cambiaba toda la dinámica. Ahora, pues, como está la situación, encuentro muchos adultos mayores que dicen, es que pues yo todavía no alcanzo mis años laborales para jubilarme y ya me quiero salir, estoy desgastado, nomás voy al trabajo a pelearme, no funciono bien. Y entonces es como lo contrario, pero finalmente caen pues como en la misma situación, ¿no? Hemos preguntado en esta parte qué deben hacer los familiares para que el adulto mayor no se deprima, pero ahora la pregunta es, ¿qué deben hacer los adultos mayores para no caer en esta depresión? Pues lo primero, ubicar en que independientemente de la edad, ellos siguen siendo funcionales, ¿no? Obviamente yo no voy a esperar tener las mismas actividades de cuando tenía 20 años, pero sí ubicarlos en que es importante, todas sus actividades son importantes y no porque pudieran no percibir un salario sean menos valiosas que las de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Regreso a este ejemplo de los abuelos cuidadores, ¿no? No porque ellos planean irse a un paseo es menos importante que el trabajo de los hijos. Uh-huh. Y tendrían como que poner el límite en, yo también necesito fortalecer mi autocuidado. ¿Cómo podrían? ¿Qué sugerencias darías para que ellos pudieran establecer esos límites? Porque muchas veces quisieran hacerlo, pero no saben cómo. ¿Cómo podrían hacerlo? Sí, o compromiso, o sienten que es una obligación todavía. Ni siquiera una responsabilidad, una obligación. Sí, claro. Primero que busquen una actividad formal. Regreso a los grupos de la tercera edad. Sí son algo formal porque tienen horarios ya establecidos, tienen actividades establecidas, porque cuando solamente planeas, bueno, mañana voy a hacer tal cosa en mi casa que necesito hacer desde hace 3 años, sigues sin hacerla. Pero si tú te comprometes con alguien más a estar en un lugar a cierta hora, tener ciertas actividades, es más fácil que lo hagas. Entonces, lo que yo les sugiero es que no dejen de lado esta parte de las redes de apoyo psicosocial, ¿no? Las amistades, algún tipo de grupo de la tercera edad, que ellos mismos se planeen actividades, pero como de manera formal, para que las puedan realizar, porque si no caes en lo mismo, en el, híjoles, yo tenía planeado esto, pero bueno, no, mejor no lo hago, mejor me dedico a cuidar al niño, a ver si mi hija no necesita que le atienda la casa, ¿no? Uh-huh. No caer en esta parte de no tomarse como prioritarios ellos mismos. Sí, se tienen que graduar de ser cuidadores. Claro. E incluso se tendrían que graduar de ser proveedores, porque también de pronto los abuelos le entran fuerte a la economía de alguna hija, algún hijo, de los nietos, de las nietas. Escuelas. Entonces yo creo que, bueno, lo estoy hablando desde ahí, desde mi creencia, que también es bueno que se gradúen de eso, ¿no? De sí, los cuidados ellas y de la provisión. Los hijos que se divorcian o no funciona el matrimonio y regresan otra vez a la casa de los padres y los padres los vuelven a recibir. Así es. Los vuelven a recibir. ¿No? Y además esto también genera mucha culpa, ¿no? Algo yo hice mal como para que no funcionara el matrimonio del hijo, de la hija, y entonces yo soy responsable y por lo tanto vuelvo como a la etapa de cuidador y de formador, ¿no? Sí, esto es sumamente importante, porque si no, yo les decía, ellos tienen que verse como prioridad, sus necesidades deberían de ser su prioridad, pero si no se gradúan, como decía Hugo, de ser cuidadores de los demás o proveedores, pues nunca se van a ver como su autocuidado como prioritario, ¿no? Es un gran tema. Nosotros somos educados para ser proveedores, ¿no? Y desde ahí los varones no nos prestamos tanta atención, ¿no? Y las mujeres son educadas históricamente también, todavía, a ser cuidadoras. Entonces, graduarnos de ellos sí como hijos o como esta edad tan joven que nos caracteriza. Claro. O esta parte, ahorita que mencionaste esto de las mujeres como cuidadoras,
o las cuidadoras de sus propios esposos. Sobre todo me ha tocado mucho tema de las mujeres que están sanas, todavía pueden y tienen que cuidar al esposo, o que tienen un cáncer o una enfermedad crónico-degenerativa, y estos se vuelven como niños, ¿eh? Me ha tocado saber que se vuelven como unos niños, y entonces otra vez la carga en la mujer de estar cuidándolos. Que eso también sería una parte bien importante de priorizar el autocuidado. Ahorita que comentas esto, estoy pensando en una mujer que no tiene mucho que la veo. Está justamente en esta situación, ¿no? Ella tiene crisis de pánico. Yo la vi hace algún tiempo, ahorita tiene más de 70 años ella, su esposo es mucho mayor, tiene 86 años, ya con un deterioro físico importante, pero los hijos le reclaman a ella cuando no está presente. Y ella dice, le tengo que cambiar el pañal, de verdad no lo puedo mover. Ya no sirvo como esposa. Y entonces los hijos se lo refuerzan. Cuando finalmente ella tiene toda la razón. Y en algún momento que la acompañó a alguna hija, le dije, bueno, ¿y qué va a pasar el día que ella también se lastime la cadera? Claro. Que luego sucede que el cuidador también truena, ¿no? Claro. El burnout truena, entonces es un doble problema. Y tú tienes que entrarle ahí como a la parte familiar, sensibilizar en este caso a los hijos, a que es importante que ella esté bien y que ella se cuide, y que al contrario de que salga, a ella le gusta mucho ir a misa, entonces pues lo deja, ni siquiera es mucho tiempo, unas 3 horas, porque como también camina lento, en lo que va y regresa y se queda solo, y qué tal si le pasa algo, cómo es posible que lo dejes, ¿no? Toda esta parte. Si yo le empiezo a quitar esas cosas que a ella le sirven para no caer en un síndrome de desgaste del cuidador, que también es bien frecuente, que tampoco lo notamos, Uh-huh. pues finalmente a ellos les va a tocar cuidar a 2, ¿no? Claro. Pero sí hay que sensibilizar a la familia. Y desde ahorita, ¿no? O sea, las nuevas familias, los que van teniendo hijos, empezar como a fomentar esta parte, ¿no? De hacerse cada uno responsable de lo que decías, del autocuidado, ¿no? Claro. Y fomentar a los hijos, pues, esta parte de que no sientan que toda la carga es mi mamá y ella es la responsable de todos y ella nos tiene que cuidar a todos y aparte a mi papá, y quitar estos estereotipos. Así es. Igual también nosotros, digamos, como hijos, que estamos en una etapa en la que nuestros papás van a entrar a ser adultos mayores o ya son adultos mayores, también saber que hay que graduarles de algunas cosas a los papás, a los abuelos, y empezar a hacer con ellos un proyecto de vida también, ¿no? De pronto no se considera tan importante porque no es una actividad remunerada lo que van a hacer los abuelos o las abuelas, pero me parece que una manera, tú dinos, de prevenir depresión en personas adultas mayores es que los hijos lo vayan también invitando a considerar un proyecto. Claro, y hablando de la economía, ¿no? Tú dices, no lo consideran tan importante porque no son actividades que te generarían un ingreso, pero si lo queremos ver desde la parte práctica, sí nos resulta a nosotros como hijos o como familiares menos costoso que nuestros adultos mayores estén bien físicamente y emocionalmente. ¿Por qué? Porque si se empiezan a complicar de toda esta parte física, seguramente la economía o toda la inversión que yo tenga que hacer para atenderlo, de todas las patologías que se les complican. Es una inversión bastante fuerte. Exacto. Y nos volvemos cuidadores, ¿no? Los hijos, esta parte se revierte el papel, ¿no? Sí. En este sentido. Es un gran tema el de los cuidadores y el de los adultos mayores también. ¿Cuál es el pronóstico de una depresión? Ya que es tratada, ¿cuál es el pronóstico? El pronóstico es bueno, regularmente remiten, pero aquí hay que tener como cuidado. Regularmente remiten en 3 meses, un poco más de tiempo, que pensando en cuánto tiempo estuvieron más, no es mucho tiempo. Pero a veces caemos en ya está bien, ya le quito el medicamento. Ya lo regreso como nuevamente a sus hábitos anteriores, no nada más el medicamento, ¿no? Ya puedes volver a cuidar a los niños, ya puedes volver a estar solo, ya puedes... no. Ya no te visitamos, ya estás bien. Exacto. ¿No? No. Entonces... Es hacer conciencia, de verdad. Sí,
Claro que sí. O sea, hay que mantener tanto el tratamiento como los cambios de rutina que... Y de hábitos, lo que tú dices. Sí. Es transformar, o sea, que estos cambios sean permanentes. Claro, porque si no, se complica más. Si yo hago esto que te decía, ¿por qué pasa? Ah, ya estás bien, ¿no? Y te quito todo. Y entonces te regreso a tu casita, solito. Pues ¿Otra vez? Claro. No. O sea, es un cambio bien de fondo, literalmente es un cambio de fondo. Sí, por supuesto. Lucía Isabel Cruz Valdés, médico psiquiatra, psicogeriatra, terapeuta familiar. Un correo electrónico donde pueden escribirte las personas que descarguen el podcast. Doctora dra.cruz.2013 Y tú estás aquí en las consultas en la Ciudad de México, ¿cierto? Sí, en la Ciudad de México, ahorita en la colonia Narvarte. Perfecto, para quien lo escuchen de la Ciudad de México. ¿En qué teléfonos te pueden localizar si quieren concertar una cita contigo? En mi teléfono celular directamente es el 55 29 40 59 11. Directamente conmigo, regularmente si son casos a lo mejor de lugares lejanos, lo que hago es derivarlo con un colega que esté más cercano, porque creo que a todos nos ha pasado, ustedes también son terapeutas. Sí. Pues uno viene como con muchas ganas, ¿no? La primera vez, pero sí es bien difícil. Es desgastante el tráfico, los tiempos aquí. Entonces la idea es que no sea un proceso desgastante, ¿no? Claro. Que sea que nos ayude, no que nos implique o un gasto más o mucho tiempo, ¿no? Estar Así es. En el tráfico. Vamos a despedirnos del programa, pero antes me gustaría algunas conclusiones que pudiéramos nosotros dar. Bueno, yo creo que aquí es importante hacernos conscientes del adulto mayor, de cómo ayudarlo, de cómo apoyarlo, de cómo devolverle un poco de lo que nos dan en la vida diaria y lo que han invertido en nosotros en todo tipo económico, de tiempo, de cuidados, y devolver un poco de esto a ellos, planeando con ellos un proyecto de vida, ¿no? Que les pueda resultar cómodo y en lo que puedan descansar y sentirse bien y útiles. Lucy. Claro. Yo lo que concluyo es, y siempre se los digo, cualquier persona es importante, no caigamos en esta parte de, pues son ancianos y ya están mal y entonces es esperable que estén mal de todo, ¿no? Hasta emocionalmente. No, finalmente son de las personas que más aprendemos, de ellos como de los niños. Insisto, yo soy afortunada por ver los extremos de la vida. Son de las personas que más aprendemos y siempre, de verdad, siempre vamos a tener algo que aprender de ellos y mucho más si ellos están mejor. Lucy, muchísimas gracias en verdad por haber venido al programa. Lucía Isabel Cruz Valdés, médico psiquiatra, psicogeriatra, terapeuta familiar. Pues antes de despedirnos, las redes sociales de Padres Conciencia. Estamos en Facebook como Padres con _medio Ciencia. El canal de YouTube también, Padres con _Ciencia. En Twitter, @concienciapaz. El correo electrónico es padres.conciencia@gmail.com. Y escríbanos, por favor, compartan este programa, este audio. Síganos en las redes sociales. Escríbanos por correo electrónico o por las redes para saber cuáles son los temas que les interesan. Las dudas que tengan, las opiniones también que tengan. Queremos hacer suyo el programa. Y pues al día de hoy nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.